jugaba de extremo, pero no tenía una muy buena capacidad resolutiva. Entonces, junto a mi asistente, el profe James Rodríguez, el papá de James, que era mi asistente en la época, observamos en él detalles donde podíamos reconvertirlo en un centro atacante. John Hader Durán, con tan solo 20 años ya la rompe en Inglaterra y con la selección Colombia. Pero en este podcast de Gol Caracol le traemos la historia del gran delantero antioqueño, quien se forjó en Envigado de la mano del director técnico Wilber Perea, quien nos contó las locuras y el proceso del joven goleador. Escuchémoslo. Y preguntarle por ese pupilo que usted tuvo, que hoy en día, mejor dicho, está dando de qué hablar por todo lado. Profe, ¿qué nos puede decir de John Hader? ¿Cómo lo conoció usted? ¿En qué momento tuvo usted el primer contacto con él? Cuéntanos un poco la historia suya con John Durán. Lo conocí desde que llegó aquí a los 11 años al baby fútbol. Lo trajo el profe Chucho Betancourt, estuve haciéndole pues como seguimiento. Luego tuve la fortuna de recibirlo en la categoría sub-15 cuando él tenía tan solo 14 años. Y fue algo muy espectacular porque en un principio, como creo que tienes conocimiento, él jugaba como extremo, no tenía las mejores condiciones y observamos de que ese chico lo podíamos convertir en un centro atacante por su capacidad física y brindarle información y formación y fue una apuesta bastante interesante y gracias a Dios pues dio buenos resultados, que hasta hoy pues a veces lo conversamos y él le causa mucha risa porque fue algo pues que fue muy natural. Ya, profe, o sea que lo tuvo desde la sub-15 ahí en Envigado, ¿cierto? Sí, señor, sí, en la sub-15 lo tuve en Envigado, luego cuando me fui a la selección Antioquia también lo convoqué junto a Yacer Asprilla, ser un dúo espectacular y fue una experiencia muy bacana. Usted me cuenta ahí que él comenzó como extremo, luego le vio el potencial para ser un 9, pero ¿qué faltaba, qué cositas le faltaban por mejorar a John Hader? ¿En qué le trabajaron? ¿Definición, en potencia? ¿Qué era lo que de pronto a él le faltaba y ustedes lo potenciaron? Sí, él siempre ha sido un jugador muy rápido, con muy buena condición técnica, jugaba de extremo, pero no tenía una muy buena capacidad resolutiva. Entonces, junto a mi asistente, el profe James Rodríguez, el papá de James, que era mi asistente en la época, observamos en él detalles donde podíamos reconvertirlo en un centro atacante. En un principio generó mucha polémica porque cómo le iba a cambiar la posición ya a los 15 años cuando ya traía información, formación, pero sin embargo hablamos con el presidente del equipo, con el director deportivo y nos dieron el aval para que hiciéramos ese reconvertirlo de extremo a centroatacante y creo que fue un acierto bastante importante porque empezamos a brindarle todo, primero que conociera un poco acerca de la posición, luego de la función, conocer un poco el área, todo lo que se debe hacer dentro y fuera de ella. Fue un trabajo bastante académico porque todo iba acompañado de muchos conceptos y luego lo íbamos a desarrollar en el contexto y a John Hader no le gustaba mucho la idea de sentarse en un computador, observar movimientos, luego llevarlo al campo. Era un trabajo bastante tedioso. Haga cuenta que teníamos un alumno en un colegio. Claro, sin duda, profe. Y ahí va mi pregunta, profe. Bueno, él todavía ahorita está muy joven, tiene 20 años, pero ¿cómo era él como niño? ¿Era rebelde, era muy juicioso, era tímido, era más bien extrovertido? ¿Cómo nos puede definir a John Durán como persona, profe? Pues él, como niño siempre era extrovertido, siempre era extrovertido. No hacía caso, le costaba mucho seguir las normas, le costaba bastante, mas sin embargo aprendí a conocer a la persona, que a veces tenía muchas dificultades de orden disciplinario, pero cuando ya entendí todo su contexto, su entorno, y que era algo disciplinado, me senté a conversar con él, a dejarle normas claras, escucharlo un poco, como te reitero, entender a la persona, y eso fue muy importante, porque a partir de ahí supe cómo direccionar su camino. Diseñamos un plan estratégico bastante importante desde ese crecimiento multidimensional y yo creo que fue supremamente valioso y hoy en día estamos viendo en John Hader que eso se ha reflejado.
Totalmente. Profe, ¿en qué momento se lo lleva al primer equipo al profe Alberto Suárez? Creo que es el que lo pone a debutar y lo pone ya a brillar en el Envigado ya en la profesional, ¿cierto? Sí, el profe Eduardo Lara, yo recuerdo, el profe Lara me llamó como a las 10 de la noche, el profe me dijo, hablame un poquito de ese muchacho Durán, contame un poquito de ese muchacho, y luego me di cuenta de que lo habían citado al primer equipo, incluso yo lo acompañé ese día, primera práctica, y le fue muy bien, compitió, llamó mucho la atención, y a partir de ahí creo que el profe y los directivos estaban más seguros todavía de lo que yo podía dar, y yo creo que fue un acierto bastante importante. Profe, hoy en día que lo ve brillando en el Aston Villa, en Inglaterra, en la Champions, en la Premier, con la Selección Colombia, ¿se lo imaginaba tan así, que a tan corta edad iba a conseguir tan buenas cosas y dar de qué hablar en el mundo entero? Pues la verdad, no me sorprende porque John Jair evolucionó de una forma muy rápida, era muy dedicado, incluso cuando hacíamos los trabajos en El Dorado, recuerdo nos quedamos 20, 30 minuticos más trabajando un poquito, puliendo esa formación de él como centroatacante. A veces cuando lo notaba cansado, que ya no quería como seguir, siempre le reiteraba, maestro, hay que trabajar, hay que mejorar. Hoy estás aquí en El Dorado, el día de mañana puedes estar pisando los mejores estadios del mundo, enfrentando a los mejores jugadores del planeta, y él le causaba mucha risa porque le decía, uy, profe, ojalá, y vea, y yo creo que se hizo realidad. Profe, y digamos, usted sabe que a la gente le gusta, por ahí tiene alguna historia, alguna anécdota que recuerde con John Hader, ahí me ha contado varias, pero alguna que en particular que recuerde. No, recuerdo cuando para el torneo nacional, para Envigado Fútbol Club es muy importante que los muchachos estudien. Sí, ese crecimiento integral es vital aquí en el club. Entonces, para el torneo nacional estamos compitiendo, íbamos para cuartos de final, y John Hader tenía dificultades en el colegio y a mí me tocaba ir allá a solicitar el permiso, y cuando llego a la portería, lo primero que, cuando me autorizan el ingreso, el coordinador académico me dice, profe, si lo encuentro en el salón, le doy permiso por todo el resto del año. Yo me puse muy feliz, ingresé, y resulta que John Hader no estaba en el salón, el coordinador ya sabía, no había ido, no iba a clase. Y entonces recuerdo que salí muy furioso para la casa de él, porque vivía por ahí cerca, y el hombre estaba bacaneado, chévere, por ahí acostado en una silla, descamisado, escuchando esa música reggaetón. Ese día casi lo agarro en las orejas, le cogí mejor dicho, lo regañé casi, me aguantó la voz por ahí 30 minutos, diciéndole muchas cosas, pero la verdad que fue algo muy bacano, y a veces él lo reitera, él lo recuerda, porque son anécdotas, son experiencias inolvidables que hoy en día nos traen recuerdos bonitos, y que valió la pena cada esfuerzo cuando a veces tocaba sentarse con él a hacer las tareas en el colegio para que cumpliera con todos los requerimientos, y así nos otorgaran el permiso para que él saliera a las competencias. Profe, ya acá para ir terminando, ¿ve a John Hader el 9 del presente y del futuro en la Selección Colombia? Hasta el mismo Falcao dijo que él lo veía mucho a John Durán como el 9 de la selección. ¿Usted también lo ve, profe, que es el que va a tomar la batuta? Sí, ya me parece que él va tras esos pasos de un gran goleador como lo es Falcao a nivel mundial. John Hader viene haciendo un muy buen trabajo, viene haciendo un camino, y es más, aquí en nuestra cantera yo aprovecho y te doy una primicia, claro, como lo hice hace muchos años con otro colega suyo. Aquí en la cantera hay otro delantero que va a dar mucho de qué hablar a nivel mundial si lo saben direccionar. El caso de un chico, Hernán Darío Castañeda, que juega en el equipo sub-20, es un delantero goleador, me hace acordar mucho de John Hader por esa capacidad resolutiva, y también va por ese camino, y creo que John va a dar mucho de qué hablar, porque el profe Unai, el profe Néstor Lorenzo lo están sabiendo llevar, y yo creo que eso es fundamental.